Vamos a empezar a hablar acerca de la historia que hoy nos compete, de los milagros de Jesús. Estos milagros escritos en los evangelios que nos recuerdan a ese mismo Cristo. Es quien tiene el poder de hacer milagros el día de hoy en nuestras vidas particulares. Es el mismo. Estamos hablando del mismo Jesús. Y vamos a continuar en esta tarde en la categoría de los milagros que Él usó y lo demostró por medio de su poder para controlar la naturaleza. En esta historia, este es uno de los, por decirlo de alguna manera, es uno de las historias que cambian en los evangelios, pero que cada una de las historias que encontramos en Mateo, en Marcos y en Juan específicamente, encontramos detalles que son muy importantes de rescatar. Entonces voy a pedirle a los hermanos que en ese orden, Mateo, Marcos y Juan, podamos leer las historias de hoy y nos digan las historias, las citas bíblicas que vamos a estar aprovechando. ¿Está bien? Empezamos con el libro de Mateo, ¿ok? En Mateo 14, el 22 al 33 dice así. Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vamos a continuar ahora con el libro de Marcos. ¿Está bien? Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Amén. Ahora vamos a ir al libro de Juan, si es tan amable. El libro de Juan. Juan 6, del 15 al 21. Juan 6, del 15 al 21, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida
a la tierra a donde iban. Muchísimas gracias, caballeros. Pueden tomar su lugar. La historia de Jesús llegando ante sus discípulos y haciendo varios milagros a la vez. Y vamos a aprender en esta tarde acerca de cómo el Señor nos invita a nosotros a atravesar las diferentes tormentas en la vida. En esta mañana tuvimos la primera parte y ahora con otro milagro de Cristo vamos a ver la segunda parte. En esta ocasión, alguien dijo que si quiere caminar sobre el agua tiene que bajarse del barco, o si no, no es posible. Si quiere caminar sobre el agua, tiene que bajarse del barco. En la Biblia vemos una lista de caminatas inolvidables y hagamos un pequeño recuento que yo sé que usted va a ir recordando ahí como casi como niño de escuela dominical repasando las visuales en su mente mientras yo voy mencionando alguna de ellas. Por ejemplo, la primera caminata que vemos en la Biblia, ¿quién fue el que la hizo? Dios mismo, ¿sí o no? En el huerto del Edén dice que él recorría y caminaba, salía a caminar. Y Adán tenía comunión allí con Dios. También tenemos la ardua caminata que realizó Abraham cuando subió al monte Moriah para ofrecer allí a su hijo como sacrificio. También vemos en la Biblia caminatas como aquella libertadora que Moisés y los israelitas dieron cuando atravesaron el Mar Rojo por tierra seca. Vemos la caminata frustrante que les llevó a deambular por el desierto por 40 años. También vemos la caminata de Josué, rodeando Jericó cuando los muros se desplomaron o antes que los muros se desplomaran. También vemos la iluminadora caminata en Emaús cuando Jesús se unió a los 2 discípulos que iban de camino. También podemos observar cómo en medio del camino a Damasco, el Señor interviene en el recorrido de Pablo e incluso lo bota, lo derriba y Saulo se convierte en un creyente fiel a nuestro Señor. También vemos la caminata tan triste pero también a la vez santa, que recibió su propio nombre, la caminata desde el pretorio al Gólgota, llamada la Vía Dolorosa. El camino, el sendero de gran tristeza. Y la caminata como tal, reconocida como una de las caminatas más inolvidables, como tales, como una caminata inolvidable de toda la Biblia, y es cuando vemos a Pedro el día que se bajó de la barca y caminó sobre el agua. Caminatas, mis hermanos, que son reconocidas en las Escrituras, reconocidas en la palabra del Señor. Esta caminata de Pedro es inolvidable, no tanto debido a la superficie sobre la que estaba caminando Pedro, sino debido a con quién estaba caminando Pedro. Eso es lo que hizo fabuloso esa caminata, no solamente que él lo pudiera hacer, porque alguien dijo, Pedro no caminó, claro que caminó, solo que se hundió. Pero sí caminó. Sí caminó. Un escritor dijo, pienso que cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, estaba experimentando el caminar en su máxima expresión. Y definitivamente Pedro experimentó algo que ningún otro ser humano ha podido experimentar. Y nosotros podemos ver esta historia en un relato que pareciera como si estuviéramos un drama, un guión. Y vamos a verlo en 4 etapas diferentes. ¿Está bien? 4 etapas diferentes. Y vamos a ver el primer acto. Vamos a empezar por ahí. En el primer acto vamos a presentar a Jesús que se aparta de sus discípulos. Y vamos a utilizar específicamente la historia de Mateo 14. Así que acompáñenme a la Biblia, a Mateo 14, y vamos a quedarnos ahí, aunque vamos a hacer algunos cruces a los diferentes evangelios donde también encontramos la historia. Pero en Mateo capítulo 14, hermanos, vamos a encontrar aquí la historia narrada por Mateo. Un hombre que le gustaban los detalles, sí, y que nos va a dejar algo importante que nosotros recordemos de la historia de Jesús y la historia de Pedro, la historia de los apóstoles en medio de una barca, en medio del mar. En este primer acto vamos a ver a Jesús presentándose de una manera donde Él se va a apartar de sus discípulos. En la mañana vimos que Jesús se encaminó con los apóstoles, con ellos mismos en la barca.
Él se fue con ellos, él estaba durmiendo, ¿verdad? En la popa de la barca, recostado, ¿verdad? Sobre un cabezal, ese era Cristo, estaba ahí dormido en la barca, pero en esta ocasión el Señor va a apartarse de ellos. Y en los 3 evangelios que relatan este episodio del Salvador andando sobre el agua, este viene inmediatamente después de un milagro. Y el milagro que acaba de acontecer es que el Señor venía de alimentar a más de 5,000 personas. El Señor Jesucristo venía de alimentar a más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas habían disfrutado de un milagro maravilloso en la vida. Algo especial, algo que parecía sorprendente. Habían visto tomar la merienda de un niño y con eso darle de comer a la multitud. Darle de comer a todas las personas. Y sabe, ellos entonces, después de ver esto, nos relata, y no lo busque, en el libro de Juan, capítulo 6, verso 14, de que el Señor entonces ve necesario apartarse de las personas, no solo de los apóstoles, sino de todo el mundo. Y la razón por la que Él decide apartarse es porque ellos empezaron a desear que Jesús fuera su rey inmediatamente. Pero Jesús entendía que no era el tiempo para Él ser rey. Y entonces Él se va a apartar. ¿Y quién no va a querer un rey que les da de comer gratis a 5,000 personas? ¿Verdad que sí? Entonces, si usted prestó atención a la narrativa del libro de Juan, así es como empieza. Usted va a ver y escuchar de que la gente quería tomar a Jesús y hacerle rey a la fuerza. No era por una cuestión espiritual, no era porque ellos decían, wow, el Mesías prometido vino a este mundo, vamos a coronarle rey. No era por eso, era por conveniencia. Y obviamente el Señor en toda su esplendidez y toda su sabiduría, Él entendió todas estas cosas. Él vio, dice la Biblia, que esta era la intención de estas personas. Entonces Él se aparta en ese momento, se aparta para ver lo que va a suceder. Y la Biblia nos enseña en Mateo 14, 22, preste atención por favor. Mateo capítulo 14, versículo 22, y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Imagínense esa escena. La multitud está siguiendo después de darle de comer a 5,000 personas, e imagino que todos querían ir detrás de Jesús, muy probablemente, para que les diera de comer y les siguiera alimentando. Y entonces Él les dice a los apóstoles, avancen ustedes, vayan adelante, yo por mientras voy a despedir a la multitud. ¿Sabes? Quiero detenerme aquí para decir algo importante por un momento, para recordar, porque yo sé que muchos de aquí ya conocen la historia muy bien, que los discípulos se embarcaron en su barco, navegaron mar adentro y se van a ver en un grandísimo problema. Quiero que notemos algo muy interesante desde el principio. Si los discípulos se vieron en tan grande aprieto, fue precisamente porque el Señor Jesús les mandó ahí. Jesús les dijo, suban al barco y vayan a la otra ribera. Pareciera como que el Señor todavía está tratando con ellos, ¿verdad que sí? Pareciera como que el Señor todavía está diciendo, hay algo que todavía quiero enseñarles. Ya les pegué un susto con una tormenta, pero no aprendieron. Vamos con el segundo examen. ¿Cómo se llamaba eso en el colegio? Yo sé que aquí nadie fue a convocatoria, perdón. Yo sé que nadie, perdón. Pero eso se llama convocatoria, ¿verdad? Convocatoria. Y ellos tuvieron que ir. Tuvieron que ir. Porque no pasaron la prueba. Entonces el Señor Jesús les dice, ustedes van a ir adelante. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que algunas veces el Señor no solamente permite que los problemas vengan a nuestra vida? Escuche bien esto, por favor. Sino que a veces Él los programa en nuestra vida para enseñarnos nuestra ineficiencia o nuestra ineficacia y nuestra insuficiencia, para que miremos a Dios como nuestra única esperanza de suficiencia y le miremos solo a Él. El Señor puede hacer eso, ¿sabía usted? Y Dios programa cosas en nuestra vida para que nosotros entendamos los limitados que somos
y lo necesitados que estamos del hacedor de milagros. ¿Cierto? Algunas veces alguien dijo, cuando volamos alto y todo marcha bien, nos olvidamos que es Él quien nos mantiene en el centro de su cuidado. Así que Jesús manda a sus discípulos, les manda al centro de lo que Él sabe que va a ser una tormenta. Al Señor esto no lo tomó por sorpresa. Versículo 23 del capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mis hermanos, qué interesante. Jesús dice, vayan, yo los topo ahí de camino. Pero en medio de eso, Él se va a orar. Pero hay otra cosa importante aquí. Dice que llegó la noche. Parece como que a Jesús le gusta llevar las cosas como al extremo, ¿ah? Como que si de día el mar ya no fuera sorprendente, vamos a llevarlos de noche, otra vez. Para ver si lo asocian con la vez pasada. Para ver si por lo menos dicen, no, mira, se parece. Pero ahora con un elemento diferente, Jesús no está. Él está en otro lugar, pero Él dijo que los iba a alcanzar. Y vemos a Jesús aparte de sus discípulos, y es como si tuviéramos dos escenas divididas. Al Señor solo orando de noche, y ellos navegando el alta mar, avanzando, pero con una tempestad. Dice el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Ya la barca otra vez estaba anegándose, como lo leímos en la historia anterior, ya estaba golpeándose, ya estaba sufriendo. A mí me llama poderosamente la atención que en el libro de Marcos, esta misma historia, dice que Jesús estaba, escuche bien, viendo que ellos estaban pasando eso. Que Jesús estaba viendo que ellos estaban pasando eso. Porque el Señor, y para el Señor todas las cosas están a la vista. Una de las cosas interesantes es que cuando ellos iban camino hacia Capernaum y estaban remando y remando, todo comienza a desatarse, todo comienza a complicarse, las olas empiezan a crecer, el viento era contrario, lo que significa que el viento iba en contra a donde ellos iban. No es que era contrario solo a ellos, sino que si ellos iban para Capernaum, el viento iba para el otro lado. Entonces estaba siendo más difícil que ellos pudieran remar. Y si usted, yo no sé mucho, pero tuve que investigarlo, cuando usted se monta en una embarcación de remos, la gente no rema hacia el frente, la gente va remando con el destino hacia atrás. Entonces ellos van remando en contra del viento y además de eso no están viendo. Nada más están sintiendo toda la tempestad. Ellos están sintiendo toda la algarabía de esta tormenta. Y dice la Biblia, Jesús estaba viendo. Tal vez usted se pregunta y piensa a veces que el Señor le ha dejado solo, pero Jesús siempre está viendo. Y mis hermanos, déjenme decirle que el Señor no va a permitir que usted se ahogue si usted está cerca de Él. Hay un dicho, no lo busque en la Biblia, pero dice que Dios, ¿cómo es? Aprieta, pero no ahoga. No está en Proverbios 32. No lo busque. Esa está la parte de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y después más abajo dice, hoy por ti y mañana por mí. Eso sí se lo saben, ¿verdad? Pero si les digo Proverbios 28:2, ¿qué dice? No, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor estaba viendo en todo tiempo. La Biblia dice, y Juan lo relata y lo menciona diciendo que el viento se levantaba, soplaba en dirección contraria. ¿Sabe? Eso debió haber llevado un corto periodo y ahora se había prolongado un tiempo más grande. E imagínense, ellos estaban remando y remando y remando y remando. En Marcos 6:48 nos da un detalle muy interesante. Dice que, en Juan 6:19 dice que ellos habían remado como 25 o 30 estadios.
Imagínense, mis hermanos, estamos hablando aproximadamente que ellos de las 8 millas náuticas que había de un lugar a otro, ya llevaban más de la mitad. Estaban aproximadamente a las 5 millas, unos 8 kilómetros, habían remado en contra de la corriente. No fue que ellos se rindieron, no fue que ellos dejaron de hacerlo. Ellos fueron obedientes a la orden de Jesús y dijo, los espero al otro lado. Y ellos remaron a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil. Ellos remaron y remaron y remaron y estaban más allá del centro. Muy probable cuando ya no se ve mucha tierra y ellos están en medio de la tempestad. Y es cuando entonces aparece la otra cena. Y la cena que aparece ahora está en el versículo 25 y 26. Y es que Jesús estaba viendo y él estaba observando. Y ahora Jesús no solamente estaba aparte, dice la Biblia, mas a la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente a las 3 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dijeron voces de miedo. Yo no sé qué le hubiera pasado a usted. Yo les he contado la historia. Una vez me pasó que estaba visitando en la Iglesia Bíblica Bautista en Santa Cruz hace muchos años atrás. Y yo estaba solo ahí visitando. Y en medio de las cosas, nunca se me va a olvidar, este señor se llamaba don Iván Peña, y don Iván Peña me dice, don Luis, pase a la casa a tomar cafecito y después ya, hablamos un rato y se va. Bueno, la cosa fue que don Iván Peña hablaba bastante, ¿verdad? No, es mentira. Y la cosa fue que hablamos y hablamos y hablamos, yo llegué como a las 3:30 de la tarde, y de un pronto a otro don Iván Peña hace, ¡uy, qué torta! Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, nos agarró la noche. ¿Qué importa? Digo yo, de ahí, ¿qué va a pasar? Y me dice, no, usted anda en bicicleta, ¿verdad? Y yo, sí. Es que era mi medio de transporte, ¿verdad? Y yo dije, sí, yo ando en bicicleta, pero en Santa Cruz en esa época, y yo creo que todavía todo el mundo anda en bicicleta. Entonces digo, ¿y cuál es el problema? Y me dice, hay un gran problema. ¿Usted se acuerda de la calle por donde usted entró? Y me dice, sí. ¿Usted le prestó atención? ¿Por qué? Y me dice, de noche no hay ni un solo poste de luz durante 3 kilómetros. Dice, y no se ve nada. Y yo no le tenía confianza como para decirle, ¿y qué? Aquí no hay un campito para dormir. ¿Verdad? Y digo yo, bueno, de ahí me tendré que ir. Entonces, yo me hago el valiente y me dice, oiga este consejo, imagínese que usted lee este consejo y le dicen, vea, nada más haga una cosa. Cuando usted dé vuelta aquí a la derecha, usted va a ver un poste de luz al fondo, así, al fondo. Imagínese 3 kilómetros, en una recta. Dice, esa es la calle principal de Santa Cruz. El consejo que le doy, me dice don Iván, es, nunca vuelva a ver para atrás. Eso es como, ¿ha visto usted que... bueno, gracias hermano, ya me voy. Y empiezo a pedalear, doblo a la derecha, y literal, era como ver una luciérnaga a 3 kilómetros. Y empiezo a darle pedal, y empecé suavecito, y después parecía que estaba en una competencia de spinning. Y iba, y adivine qué. Digo yo, ¿por qué me habrá dicho que no vuelva a ver para atrás? Oh, Luisa. Y hago. ¡Uy! Hermanos, me salió en mi mente, ¿verdad? Por aquello. La mona. Padre sin cabeza. El chupacabras. La tulevieja. La llorona. El cadejo, la cigüeña, ¿cómo es? La cegua es. La cegua, la cigüeña, ¿eh? Bueno, esa también. De todo el susto yo me imaginé todo, hermanos. ¿Sabe? Yo iba cantando en mi corazón,
Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Pero Cristo está conmigo. Y yo avancé y avancé y avancé, y cuando llegué a la principal de, ¿cómo se llama? De Santa Cruz, no paré. Seguí. Y tras de eso, usted todavía pasa todo Santa Cruz, y yo vivía en una casita que quedaba después de todo eso. Y hay una plantación de teca ahí donde sacan maderas, y nosotros vivíamos ahí, solo habían 3 casas alrededor de todo. Y cuando digo nosotros, era yo solo, ¿verdad? Yo y el Espíritu Santo. Y no me va a creer lo que me pasó. Voy yo caminando, bueno, en bicicleta, y así a los 500, 600 metros, me salió un bicho. Que yo tras de eso la mente le juego una mala pasada, ¿verdad? Y dije, este es el diablo. Lo acabo de conocer. Y el bichillo era gigante, iba cruzando la calle así, y yo freno. Y donde yo freno, ¿verdad? El bichillo frena y me vuelve a ver y se me queda viendo. Y yo, es el diablo. Tiene que ser. Si no es el hermano. Y bueno, yo seguí, yo creo que yo he contado esto en otras veces. Y bueno, yo nunca en mi vida, como yo no crecí en un pueblo, yo crecí, lo más que vi parecido eran ratas de caño, pero era un zorro pelón. Yo nunca había visto un zorro pelón. Y perdón, yo no crecí aquí, ¿verdad? Y yo nunca había visto un zorro pelón en mi vida, nunca. Y era un zorro pelón gigante, y tras de eso iba dejando un olor que yo dije, viene el infierno. Viene, azufre. Vieras qué susto, yo no dormí ese día, ¿verdad? Casi llamo al misionero y le digo, Juan, mande a otro. No lo logro aquí en Santa Cruz, ¿verdad? Pero bueno, qué miedo es en la noche que usted no ve nada y usted siente que todo le aparece. Imagínese en medio de una tempestad, con 8 kilómetros encima, remando en contra de la corriente. 8 kilómetros encima, remando en contra de la corriente, y se abre una escena más en el drama, aparece Jesús. Y ellos, como eran tan espirituales, fijo dijo, ya nos alcanzó Jesús. Ellos dijeron, ¡fantasma! Fue lo que pensaron. En esta escena, mis hermanos, vemos a los valientes gritando fantasma. Vea Marcos 6:52. Esto es un detalle muy importante de la escritura y esta historia. Marcos 6:52, esta es una palabra clave. Dice la Biblia, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mis hermanos, ellos no pudieron reconocer a Jesús. No los juzgo, estaban cansados. Yo no sé si usted ha manejado mucho tiempo y ya después usted choca contra un mosquito y siente que pegó un elefante en la parabrisas. Después de muchas horas, cansancio y tal vez preocupación, estrés, un mal clima, ¿verdad? Etcétera. Pero el Señor dice, lo que les pasó a ellos no fue eso, fue que su corazón estaba duro todavía. Y cuando el corazón de una persona está duro, no puede ver las cosas espirituales. Mis hermanos, usted nunca se haga amigo de una persona que tiene un corazón duro. O si no, va a terminar igual. Usted nunca trate de quebrantar un corazón que Dios no ha podido quebrantar. Usted no es la persona. ¿Escuchó bien eso? Porque usted va a terminar también endurecido. ¿Cuántas veces usted se ha juntado con alguien que usted no pensaba de una manera? Empieza a juntarse con esas personas y termina pensando así. ¿Verdad que sí? Y el Señor dice, ellos no pudieron verme a mí, y estas cosas le pasaron porque su corazón todavía estaba duro. Venía de Dios a hacerle un milagro, de alimentar a 5,000, pero su corazón todavía estaba duro.
Muchas personas dicen, Dios, si usted a mí me hace este milagrito, yo prometo servirle toda la vida. No, no, hermano, sírvale toda la vida, aunque Él no le haga el milagrito. Eso no funciona así, mis hermanos. Yo he visto a Dios hacer milagros de estos, de los evangelios, en un montón de gente. Y no ha pasado nada. Usted no los ve más consagrados, usted no los ve más dedicados al Señor. Más bien, ¿quiere que le diga una cosa? Yo ahora entiendo por qué existe Deuteronomio 6, 7, 8 y 9. Muchas veces Dios hace milagros y tiene que estar recordándole, pero no se olvide de mí. No se olvide de mí, no se olvide que fui yo el que lo saqué de Egipto, no se olvide que fui yo el que lo traje hasta aquí, no se olvide que fui yo el que le di un calzado que no se le dañara y una ropa que no se le gastara, no se le olvide fui yo el que lo alimenté todos estos años. Sí es como Dios, lastimosamente tiene que hacer. Dios hace milagros en la vida de la gente y la gente no se consagra, eso no es así. Ojalá que usted y yo no seamos de esos. Seguimos con la escena, el Señor aparece y ellos se asustan. Se les aparece y ahora ellos lo que están son asustados. Pero al final de la historia, el Señor termina abordando la embarcación. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo no me imagino cómo los vio. Que los agarró y les dijo, hey, tengan ánimo, porfa. Chiquillos, vamos, levántense. Yo no me puedo imaginar, eran 11 o 12 en la barca, 12 en la barca, perdón. Y yo me puedo imaginar uno agarrado con el otro metido de las piernas del otro. Yo no sé si usted ha visto una embarcación de estas judías en los lagos de Jerusalén o todos estos lugares donde hay más embarcaciones y estas cosas alrededor de Tierra Santa y todo esto, pero no son pequeños, son embarcaciones grandes. Por eso es que Pedro se bajara del mar, yo a veces veo las embarcaciones como si fueran pangas, ¿verdad? No eran así, eran grandes. Él tuvo que dar pasos para llegar hasta bajar ¿cómo se llama? De la barca. Pero yo me imagino ellos hechos un puño, algunos tratando de luchar, algunos tratando de motivar, pero todo el mundo muerto de miedo a la vez. Y el Señor les dice a ellos, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, ay Pedro, sabes, yo no sé, pero yo a veces me identifico mucho con Pedro, ¿verdad? Yo puedo ver a Pedro y a veces me siento identificado con él. Uno nunca sabe con lo que va a salir Pedro, ¿verdad que sí? Usted está leyendo la historia de la Biblia y Pedro puede salir con cualquier cosa. Y como dice Juan, solo sabemos unos detalles de las historias, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas cosas el Señor dijo? Mejor no ponemos eso, Pedro, para que la gente le crea en las epístolas, ¿verdad? Yo no me imagino a Pedro con cada salida, con cada cosa, ¿verdad? Con cada reacción. Si di una pinceladita es, no. ¿Y su testimonio cuál es? Bueno, yo le corté la oreja a Malco. Me agarré con el apóstol Pablo. Pero gracias al Señor, aquí estoy, ¿verdad? Así me imagino yo a Pedro, ¿verdad? Así me imagino yo a Pedro, ¿verdad? Dejé la suegra botada, bueno, eso es otra cosa, pero bueno. Mis hermanos, son cosas que a veces uno no se pregunta, pero Dios puede usar a cualquier persona y eso es algo muy lindo, ¿verdad? Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, hermanos, le pudo haber pedido cualquier cosa. Pero solo Pedro, yo digo, qué ocurrencias, ¿verdad que sí? Él pudo haber dicho, a ver, Jesús, si es usted, acérquese. No era más fácil. Pero Pedro, yo le gustaba ir como al extremo, ¿verdad? Como le dije, Jesús, si es usted, ¿por qué no calma la tempestad como lo hizo la vez pasada? Y así, repite milagros, y el que repite es porque ya no fue guava, ¿verdad que sí? Entonces, de ahí, repita el milagro, y si usted lo puede repetir, Dios, entonces de ahí, es que usted es Jesús. Pero él tenía que ser creativo y decir, Señor, bueno, hagamos una cosa, si usted es Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo, palabra clave, por eso dice descendiendo, no solamente que se tiró de la barca, sino que él tuvo que descender hacia el lugar donde poder caminar sobre las aguas.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro sí caminó sobre las aguas. Y por más que hablemos mal de él es el único que además de Jesús lo hizo. ¿Verdad? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él, y esta no está mal escrito, esto significa tomar fuertemente algo, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Y aquí está la clave. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mis hermanos, es muy interesante ver lo que Pedro pide, solicita, el Señor se lo concede. Pero él se lo pide, pero el que mandó a que él pudiera caminar sobre las aguas fue Jesús. Y sabe, hay algo que yo insisto en enseñarme a mí mismo, algo que aprendí hace mucho tiempo y trato de repetírmelo todas las veces en mi vida porque hay veces que parece que hay gigantes que hay que atravesar y ganar. Pero cuando las órdenes de Dios son claras, se convierten en capacitaciones de Dios. Escuche eso bien, hermanos, y apréndalo en su vida. Las órdenes de Dios son las capacitaciones de Dios. Cuando Dios pide algo, es porque Él le va a capacitar para que usted lo haga. Por eso no me calza a mí cuando alguien me dice, pastor, es que yo tengo miedo de echar la obra porque yo no sé si soy capaz. Nadie es capaz. Pero si Dios lo pide, Él le va a capacitar. No es porque usted sea capaz ahora. Es que obedeciendo a ese llamamiento, el Señor le va a capacitar para que usted logre lo que Dios le está pidiendo. Es así como funciona. Las órdenes de Dios son las capacitaciones de Dios. Pedro pidió algo hermoso y maravilloso y atrevido. Pero el Señor mandó a que él caminara sobre las aguas. Y como fue Dios el que mandó a que él lo hiciera, Él le capacitó para que lo hiciera. Pero Pedro dudó. Y cuando usted duda de las instrucciones de Dios, usted va a hundirse. Va a naufragar. Mis hermanos, es preciso tener cuidado para no confundir la audacia con la obediencia. A veces leemos un episodio como este y pensamos, ¡wow! Yo simplemente debo ser un poco atrevido y despreocupado. No, escuche, recuerde. Pedro recibió una palabra del Señor antes de bajarse del barco. Entre la fe y la estupidez hay una línea muy delgada. ¿Y sabe? Esa línea se llama la voz de Dios. Lo que usted haga siguiendo su corazón, diciendo que es fe, eso es una estupidez. Pero lo que usted haga en fe, siguiendo la voz de Dios, eso sí es fe. La fe, mis hermanos, es el reconocimiento de lo que Dios ha dicho y la disposición para hacerlo. Yo veo lo que Dios dice en su palabra y yo me dispongo a hacerlo en mi vida para poder vivir por fe, para fe y que sea contado como tal. Muchas veces, mis hermanos, creemos que estamos haciendo las cosas. No, yo lo hago por fe. Le pregunto, ¿fe en qué? Una orden de Dios. Mis hermanos, la fe tiene que ver con las directrices de Dios, no con los deseos de su corazón. La fe tiene que ver con la voluntad de Dios, no con lo que usted quiere llegar a ser. La fe, mis hermanos, es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Eso no solo es para salvación, eso es para el resto de nuestra vida. Lo que dice Romanos acerca de la fe son las instrucciones de Dios. Si nosotros seguimos las instrucciones de Dios y Dios dice, baja en la barca y camine sobre las aguas, eso es fe. Pero si el Señor dice, quédese en la barca, pero usted quiere ser como Pedro y se tira en las aguas, eso es una estupidez. Usted tiene que decir, si vivo por fe, es porque estoy viviendo bajo los lineamientos del Señor. La fe, mis hermanos, es una cuestión de enfoque en las palabras de Dios. Y cuando usted quita los ojos del Señor en medio de una tormenta, usted siempre va a tener miedo y se va a hundir. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Le hago una pregunta, a ver si ha prestado atención. ¿Cuántos milagros pasaron en esta historia? Estoy listo para dar un buen premio a quien me diga sin batear.
¿Quién se atreve a decirme? Solo tengo 3 oportunidades. 3 personas que lo intenten. Pero solo hay un premio. Usted puede elegir el libro que usted quiera en la librería La Fuente, allá, Fuentes de Luz. Apunten ahí. Escuche bien. Si usted me dice cuántos milagros, cuáles milagros aparecieron en esta misma historia. Vicente. ¿Listo, amigo? Pónganse de pie para escucharlo mejor, está bien, es que, y hable así, para que las chicas se impresionen de esa voz tan, ¿verdad? ¿Está bien? Son 3, ¿cuáles son? Ajá, Pedro caminando sobre el mar ajá, y luego en la calma de la tormenta. muy bien. La pegó en el palo, pero no entró. Don Alejandro, vamos a ver, ya solo quedan 2. 4. 4, ¿cuáles? Jesús caminando sobre el mar, Ajá, Pedro caminando sobre el mar, muy bien, Jesús calmando la tempestad ajá. y el corazón de Pedro queriendo obedecer a Jesús. No. Queda solo uno, fue Don Randall, yo lo vi. Don Randall, último tiro. Si Don Randall no la pega, me dejo el libro, ¿o yo? Ok, Póntelo ahí. es todo lo demás que han dicho, pero ¿cómo Jesús llegó al otro lado tan rápido? ¿Ok? No. No. No, ya no hay balas, ya se acabó. Se acabaron. Ok. 4 milagros. Se llevó la portada del libro, ¿está bien? 4 milagros. Jesús calmó la tempestad, ¿sí o no? Jesús caminó sobre el agua, ¿sí o no? Pedro caminó sobre el agua, ¿sí o no? Pero ¿cuántos prestaron atención que la historia dice que ellos habían avanzado un tramo? Pero en el momento, escuche bien, en el momento que Jesús se subió a la barca, llegaron a la orilla. ¿Cuántos prestaron atención a eso? En el momento que Jesús se sube a la barca, ¿qué dice la Biblia? En ese momento, mis hermanos, ellos llegaron a la orilla. ¡Wow! Yo creo que el Señor tenía todo bajo control. Juan capítulo 6, dice la Biblia así. Preste atención. Por eso leímos las 3 historias. Juan capítulo 6, versículo 21, ¿qué dice la Biblia? Juan capítulo 6, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Ellos entonces con gusto le recibieron. Ah, no, si estaban muertos de miedo. Con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó ¿cómo? Enseguida a la tierra a donde iba. Solo el Señor puede hacer esas cosas, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las conclusiones de esta historia? Mi estimado hermano, hermana, preste atención. En primer lugar, quiero decirle que la ocasión de las tormentas en nuestra vida es porque el Señor tiene un propósito. Y yo he notado en mi propia vida que somos más susceptibles a las tormentas después de haber estado en la cumbre en un momento de victoria. Y déjeme decirle que mi esposa y yo hemos notado un patrón en nuestra vida espiritual muy importante. Hemos notado un patrón, y es que después de cada victoria siempre viene una tormenta. Siempre.
Pero ¿sabe qué es lo bueno? Después de cada tormenta viene la victoria. Entonces he aprendido que si usted quiere disfrutar del verano, tiene que aguantar el invierno. Y no debe sorprenderse ante esas cosas. No quiero que por esto que le acabo de decir viva todo paranoico y usted tuvo una victoria y está, ¿verdad? Pero se lo digo también porque es mejor prepararse para la tormenta antes de que venga. Antes de recibir su embate de repente y no darse cuenta de ella. Y mis hermanos, es mejor prepararnos. Oramos por días grandiosos y luego oramos para recibir gracia, para aguantar el efecto de los grandes días en nuestras vidas también. Mis hermanos, necesitamos aprender que así funciona. Muchas personas están con todo con Cristo, están con todo con el servicio del Señor en medio de la victoria, pero cuando llega la tormenta, la cosa se viene abajo. Y eso no puede ser así. Porque hay patrones en la Biblia. Otra cosa que podemos ver, y es que las tormentas tienen un problema humano. ¿Sabe cuál es? Que nosotros no sabemos cuánto dura. ¿Verdad que no? Pero hay algo que nosotros sí sabemos. Y es que Jesús está en control de la tormenta. Y si Él está en control de la duración de la tormenta no hará daño en nuestra vida si no se lo permitimos. Y en el momento preciso, de acuerdo a su plan, Él estará ahí. Y como dijeron algunos, aparecerá de pronto. Y con solo un toque del Maestro, todas las cosas pueden cambiar y solucionar. Pero tiene que aprender, mis hermanos, que en el proceso usted está aprendiendo cómo ser fuerte. Y la idea de Dios por medio de la tormenta es fortalecer su vida, no echársela a perder. Sea fuerte. Y por eso le dije en la mañana y se lo repito ahora, Dios quiera que en medio de esta tormenta usted salga más fuerte de como entró. Que sea más fuerte que como entró. Mis hermanos, por lo general, nosotros no damos grandes saltos de crecimiento espiritual en periodos de paz y calma. Por lo general lo hacemos en tiempos de tormenta. Y la decisión de crecer siempre ofrece la alternativa entre el riesgo y la comodidad. Y ahí es donde entra, por último y para terminar, la tragedia de la tormenta en la vida de una persona es esta. ¿Sabe cuál es? ¿Está listo para escuchar esto? Que en medio de la tormenta yo siempre me pregunto, ¿qué pasó con los otros 11? En medio de la situación de ver a un Dios glorioso y maravilloso, ¿qué pasó con los otros 11? ¿Sabes? Yo me pregunto, ¿qué pasa en la iglesia? Y aquí es donde aterrizamos la enseñanza de hoy. ¿Sabes? Yo quiero hablarles como su pastor. Usted nos está visitando por primera vez, gracias por estar aquí. Esto es importante hacerlo de vez en cuando. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Yo diría extremadamente bueno. Yo no sé cuál es su punto de comparación en la vida de iglesia, pero la mía es muy grande. Y yo puedo decir, Dios, realmente usted ha sido muy bueno con nosotros. Hemos visto su mano poderosa, hemos visto su cuidado, su bendición y su protección. Pero yo a veces me pregunto, ¿dónde están los otros 11? Quizás usted se ha acostumbrado, mis hermanos, a disfrutar de algo que otros construyen. Quizás usted se ha acostumbrado y todavía tiene la osadía de hablar mal. Es momento de salir de esta iglesia. Y se lo pido hoy, por favor. Mañana lo voy a pedir diferente. ¿Me escuchó? Mis estimados hermanos, no vamos a permitir corazones duros echando a perder lo que Dios quiere hacer en esta congregación. Y hoy hablo así. Es mejor que usted se vaya voluntariamente de la iglesia y no después ande diciendo que yo le eché, porque esa va a ser una gran verdad. Pero usted no puede decir que no lo advertí públicamente. Retírese.
antes que lo digamos con nombres. Porque hay algunos que sí están bajando al agua. Hay algunos que sí tienen los pies mojados. Cuando usted solo viene a sentarse y se va y tiene la osadía de hablar. Aquí no. Mis hermanos, esta es la iglesia del Señor Jesús. Hable de mí todo lo que usted quiera. Yo sé que usted habla de mí porque yo soy el pastor. Si el pastor fuera don Gabriel, usted hablaría de don Gabriel. Yo siempre he entendido eso. Pero yo tengo que hacer en esta iglesia lo que tengo que hacer en esta iglesia. Para el beneficio y bendición de toda la congregación. Y mis estimados hermanos, déjenme decirle que no podemos tener personas que contaminan a otros que quieren hacer las cosas bien. Y estoy hablándole como es su pastor. Y yo le enseñé a los líderes de esta iglesia que una de las claves del liderazgo es cuidar la puerta del hogar. Y hay que cuidar la puerta de esta iglesia. Lo que entra es muy importante. Y nosotros sabemos lo que estamos haciendo. No estamos vacilando en cuanto a la obra de Dios. Es algo muy serio. Esta es la obra por la cual Cristo murió. Y resucitó y nos dotó de poder y gracia. Y si usted tiene dudas de que Dios está haciendo milagro tras milagro aquí, yo no sé qué es lo que más necesita ver. Pero yo no quiero escuchar de parte de Dios para nosotros como iglesia que el Señor diga, ya les hice el milagro de los 5,000 y todavía tienen el corazón duro. ¿Qué más necesitan, mis hermanos? Yo creo que ya es suficiente. Entonces, usted ya entendió. Y yo le agradezco que si usted no quiere cambiar, mejor nos haga un favor. Y sabe, busque otra iglesia. Esta no es la iglesia para usted. Esta es una iglesia donde queremos crecer y avanzar. ¿Somos perfectos? No. Y lo sabemos, no se preocupe. Hay algunos que son liguistas aquí todavía. Y así no podemos crecer. Siempre hay que decir algo ahí para... Pero hay algunos que somos apricistas y... Lo que sí yo no entiendo es cómo alguien es herediano. Y eras como eso me golpea. Y con Cartago, peor todavía. Solo doña Irma va con Cartago y no está aquí, ¿verdad? Pero ¿sabe? ¿Usted me entiende lo que quiero decirle? Esto no es nada personal con nadie. ¿Usted escuchó lo que yo estoy diciendo? Si usted no quiere cambiar, es mejor que se retire. Pero si usted quiere cambiar, usted me conoce. Estoy con los brazos abiertos como su pastor. Pero si no quiere hacerlo, mis hermanos, no corrija al necio en su necedad, dice la Escritura. Yo no le voy a corregir, yo le voy a pedir que se retire. Así es como permanecemos saludables. No es justo que mientras Pedro está bajando al agua, hayan 11 que todavía están en la barca. Es muy fácil, hermanos, decir todo lo que a mí no me gusta si no estoy dispuesto a hacer nada. Es muy fácil decir, para eso sí me quieren. Cuando hemos extendido el amor como iglesia y como hermanos aquí. Lo que queremos es lo mejor para su vida. Permítanos guiarle para que vea cómo usted va a tener la bendición de Dios en usted. ¿Me entienden, mis hermanos? ¿Usted sabe que esa es la tragedia de la tormenta? Que en medio de la tormenta solo uno hizo algo. ¿Y los otros 11? ¿Qué hicieron? Si usted nunca sale de su zona de comodidad, nunca llega a ver el poder de Dios en su vida. Es así de sencillo. Por más que ore, por más que lo anhele, por más que lo quiera. Las cosas no llegan porque usted las quiere, las cosas llegan porque usted trabaja para eso. El triunfo de las tormentas en la vida es cuando las personas salen de su zona de confort para hacer
lo que les cuesta y acercarse a Dios para lograr lo que Él está pidiendo. ¿Y sabe cuál es el problema, mis hermanos? Que mucha gente no entiende que lo bueno es enemigo de lo grandioso. Esta es una preciosa iglesia, pero en Cristo siempre podemos estar mejor. Y estamos trabajando y luchando y organizándonos para eso. Y ojalá que usted sea una parte importante para lograr todo lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Que ninguno de nosotros, mis estimados hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista en Alajuela, que ninguno de nosotros se contente con quedarse en el barco de la complacencia y la comodidad, sino que haya muchos como Pedro que digan: Señor, ordene que vaya a ti y me voy a arriesgar a bajarme porque usted me lo está pidiendo. Y entonces usted empieza a caminar sobre el agua. ¿Está dispuesto a hacerlo? Cuide su corazón y aprenda y salga fuerte de cualquier tormenta de su vida. Amén. Incline su rostro y acompáñenme a orar. Mi estimado hermano y hermana en Cristo, ¿sabe? Una de las cosas que a mí más me sorprende del Señor es que Él siempre está en todo. Él está observando todo, a Él no le podemos engañar, a Él no lo podemos burlar. No podemos. No podemos hacerlo. No importa cuál tormenta llegue a su vida, salga fuerte de ella. Yo no sé cuál es la tormenta. Quizás haya alguien aquí que está atravesando una. Salga fuerte de ella. Salga fuerte. Mis hermanos, he visto personas creyentes. He visto a muchos de ustedes como pastor salir más fuerte de tormentas. Y se han convertido en un testimonio maravilloso. No permita que otras más leves le hagan claudicar. El Señor Jesús puede plantear tormentas en la vida para fortalecernos. Y quizás, mis hermanos, si usted pone a pensar y revisar su vida, usted mismo va a decir: ¿sabe? Yo soy más fuerte que antes. Por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios, ahora veo las cosas de una forma diferente. Por eso la Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia damos, porque cuando aprendemos el perdón de Dios y vivimos el perdón de Dios en nuestra vida, mis hermanos, no debería haber otra reacción en nosotros que ese perdón y esa misericordia. Salimos más fuertes. Más fuertes. Mucho más fuertes. Las tormentas son una realidad. Prepárese antes que llegue. Prepárese correctamente. Viva por fe. Fe en las peticiones de Dios, no en sus caprichos. Fe en obediencia a Dios, no siguiendo su corazón. ¿Usted sabe por qué Pedro no hizo una locura? Porque fue Jesús quien le mandó a que descendiera de la barca. Eso no es una locura, eso se llama obediencia. Eso se llama fe. Dios quiere que así sea su vida y la mía. Y mis hermanos, no hay forma de crecer si usted no sale de su zona de confort. No hay forma. Aunque lo anhelemos, aunque lo deseemos, aunque lo planeemos. Sin salir de la zona de confort, usted seguirá siendo el mismo y la misma siempre. Acostumbrado y acostumbrada a lo mínimo. Quizás a cosas buenas, pero no grandiosas, como las que Dios tiene preparado para los que le aman. Excelentes y maravillosas, como solo Jesús puede hacer. Es hora de salir de su zona de confort, ya es hora. ¿Verdad que sí? Ya es hora. Yo sé que
acomodar una vida para levantarse una hora y acostarse a otra. Eso es lo que todo el mundo hace. Yo sé que pensar solo en uno es el patrón de la sociedad. Pero mis hermanos, así no se ha construido el reino de Dios. El reino de Dios y la obra del Señor se ha construido con sacrificio y esfuerzo. Hoy estamos aquí porque muchos han bajado de la barca. Pero no sé, nunca lo he sacado y creo que nunca lo haré. Pero yo no sé si la proporción de los que han bajado de la barca es 1 contra 11. Yo creo que no en esta iglesia. Y gracias a Dios por eso. Pero aun si fuera 9 descendiendo de la barca y 2 que no, aún así faltan 2 y nos interesan esos 2 también. Baje usted también de la barca. Porque juntos podemos hacer cosas más grandes para el Señor. Podemos vivir más milagros y ojalá que el Señor no tenga que decir, ya alimenté a 5,000 y aún así siguen con su corazón duro. Dios quiera que así no sea su vida y la mía, mis hermanos. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? Cuéntelos. El solo hecho de que usted esté aquí es un milagro. Porque si somos honestos en nuestra carne, estaríamos en otro lugar. Pero Dios ha sido bueno. Corresponda a esos milagros del Señor. Correspóndale al Señor. Y hágalo con fe. Saliendo más fuerte de cualquier tormenta. De cualquier tormenta que Dios traiga a su vida. He visto personas que cuando viene más trabajo, se obstinan. Pero he visto personas que cuando viene más trabajo, se empunchan para salir más rápido. Usted decide quién quiere ser. Nadie puede elegir por usted. Su actitud hará la diferencia en medio de las tormentas. Y recuerde, Jesús siempre está viendo. Él nunca le va a abandonar. Y mi estimado hermano y hermana en Cristo, les amo en el Señor. Pero hay algo que amamos más. Y es la iglesia, a la cual tenemos que cuidar y proteger. Muchos escuchaban a Jesús y decían, dura palabra es esta. Eso no debería ser diferente en nuestros días. Sé que yo no soy Jesús, pero soy su mensajero. Y soy el pastor que Dios puso en esta iglesia para llevarla adelante, hacia donde Él quiere llevarnos. Y esto nunca lo he dicho, pero creo que Dios nos ha llevado por buen camino. Y por alguien que no está conforme, no vamos a cambiar. Lo extraño, mi estimado hermano y hermana, es que quizás tal vez usted es el único que piensa así. Y por eso que hay en su corazón está tratando de traer a otros que están tratando de hacer las cosas bien. Yo no quiero que se vaya, lo que quiero es que se cambie. Pero si usted no está dispuesto a hacerlo, formalmente le hago la invitación a salir. Por el bien de la iglesia del Señor. No por el bien mío, yo iré a dormir a mi casa igual, si usted está o no está aquí. Es por el bien de la iglesia del Señor. Lea Romanos 12, versículos 14 y 15. Cuando hay raíz de amargura, no deje que dejando de alcanzar la gracia del Señor, usted contamine a otros. Y eso es lo que puede pasar si usted se queda aquí. ¿Me entiende? No es nada personal. Es que alguien tiene que cuidar lo que Dios nos ha dado. Por favor, mi hermano, mi hermana. No esté pensando en nadie, piense en su propia vida. ¿Seré yo? ¿Seré yo quien veo a mi hermano Pedro bajar de la barca y yo sigo aquí sentado y tengo la osadía todavía de criticar?
de hablar y de decir todo lo que podrían hacer diferente cuando yo no estoy dispuesto a hacer nada. ¿Es en serio, hermanos? Así las cosas no funcionan. Y no por ser una iglesia significa que somos dejados. Somos pacíficos y misericordiosos, pero no dejados. Son cosas diferentes. Hay que defender la causa de Cristo. Y hay que defender los planes del Señor para esta su iglesia. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha dado más de lo que cualquiera de nosotros juntos hubiera planeado antes. Vamos, hermanos. Baje de la barca. Caminemos juntos hacia Jesús y logremos sus propósitos para su honor y para su gloria. Padre Santo, te damos gracias, nuestro buen Dios, por darnos la preciosa oportunidad de congregarnos en esta preciosa iglesia. Señor, tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos. Y has querido bendecirnos y respaldarnos. Señor, hoy alabo y glorifico tu nombre porque al pensar en personas que han descendido de la barca, son muchos los que agolpan mi mente. Y no solo por un corto tiempo. Hay algunos, Señor, que lo han hecho por años. Y yo quiero darle gracias por eso, mi buen Dios. Gracias, Dios, porque en medio de las circunstancias no hemos quitado la mirada de ti. En medio de situaciones difíciles, complicadas, tormentas, hemos puesto la mirada a ti y nos has sacado adelante solo por tu gracia. Y lo sabemos que es así, lo reconocemos así, Señor. Y te pedimos, por favor, que nos ayudes a hacer las cosas bien, por favor. Ayúdanos a ser cristianos que descienden de la barca, que no se quedan ahí asustados, gritando y mucho menos criticando. Ay, Señor, eso no conviene a santos, eso no conviene a su iglesia. Por favor, Dios, danos la humildad, la sabiduría, para poder tratar nuestras propias vidas y cambiar. No permitir, Señor, que nadie envenene nuestros corazones. No permitir, Señor, que nadie nos haga caer en el error. El apóstol Pablo dijo, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Y muchas veces permitimos que eso pase en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, por favor. Tener la mirada puesta en ti. Y aún en medio de cualquier tormenta que puede llegar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, podamos descender de la barca y seguir caminando hacia ti, Señor. Con fe, con obediencia. Y en medio de cualquier prueba, salir más fuertes, mucho más fuertes de lo que por su gracia usted nos ha permitido ser ahora. Dios, glorifícate en el mensaje que ha llegado directo al corazón de cada persona de forma individual y personal. Y te ruego que hagas tu voluntad. Y si hay alguien, Señor, que por arrogancia, por una actitud equivocada, orgullo, enojo, resentimiento o ignorancia, tiene un corazón duro a causa del pecado, yo oro, Señor, para que usted limpie esta su iglesia, para que usted la cuide. Esta es su iglesia. Y no soy yo el que me toca tirar mesas en este tu templo. Es tuyo, Señor. Y sé que solo tú puedes hacerlo, y por eso te lo pido, como tu pastor, a quien has puesto en esta iglesia. Queremos seguir avanzando y creciendo, Dios, y yo creo que usted nos está bendiciendo. Creo que nos está impulsando a ir a más. Pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Descendiendo todos de la barca. Gracias por esta noche. Porque ha sido una noche espiritual. Una noche importante para esta tu iglesia. Y para muchos creyentes que hoy tomando decisiones importantes
Tal vez hay alguien hoy aquí rogándote encarecidamente, hasta casi con lágrimas y una emoción profunda, diciéndote: no permitas que yo sea de los que se quedan en la barca. Porque es muy fácil a veces volver atrás. Por favor, Dios, respáldanos y ayúdanos. Sé con nosotros siempre como sabemos que estás. Y llévate toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos.